Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Buenas Vamos a noches, dar por inicio, muy buenas noches, con lo que es nuestra clase del día de hoy. Como ustedes saben, las temáticas que nosotros hemos ido desarrollando directamente tienen que ver con un referente del conocimiento de la religión. ¿Por qué les digo esto? Nosotros habíamos en las clases pasadas estudiado lo que es el humanismo, estudiado lo que es también la ilustración, que prácticamente son parte del conocimiento y son parte del enfoque en el cual se estructuran todos y cada uno de los fenómenos sociales. Generalmente el humanismo busca darnos a nosotros una ideología bastante clara de cómo se manejan las cosas en la sociedad, de cómo se manejan las cosas en un contexto más centrado, en un contexto más quizás adaptado a a la naturaleza y a la realidad de la naturaleza. Nosotros no podemos esperar, como yo les mencionaba, creer y pensar que solamente los modelos de negocios, perdón, que solamente los referentes de la parte de la historia tienen que ver con el desarrollo por parte de la religión, porque durante mucho tiempo la religión fue la que dominó, la religión fue la que es parte lógicamente clave de cómo se manejaron el contexto de muchas civilizaciones y de muchas sociedades, que hacía el humanismo entonces decirle al hombre, no, no tienes que solamente creer lo que la religión dice, tienes que entender que tú eres el centro de todo, tienes que entender que a partir de ti nacen el resto de cosas, todo lo que nosotros tenemos en la naturaleza, por ejemplo, como yo les he dicho, la ciencia, la medicina, la tecnología, todo ha sido creado por el hombre. Pero esto no quiere decir que necesariamente se deje de lado la idea de Dios o que se elimine la idea de Dios.
no, sino que de una o de otra manera se puede esperar que lógicamente el contexto religioso no tiene que ser el centro de todo, ¿sí? Y nosotros vamos a tomar bastante en cuenta esto para lógicamente posterior entender el desarrollo de las civilizaciones. Entonces, como prácticamente nos dicen, bien, la ideología de Dios no necesariamente tiene que basarse o tiene que estructurarse como tal en en una ideología religiosa, prácticamente viene lo que es la reforma y la contrarreforma. Como les mencionaba, cuando el humanismo y la ilustración llegan a decir prácticamente, y el renacimiento, llegan a decir prácticamente que no, que la religión no tiene que ser el centro de todo, nacen personajes con la finalidad de entender ahora, ya no cómo se adapta el hombre a la realidad, sino ahora entender el por qué la religión se maneja como se maneja. El hacernos entender quizás de una o de otra manera el por qué la religión tiene que prácticamente tener esa estructura, tiene que manejarse de esta manera, por qué lo hacen, con qué finalidad lo hacen, en qué sentido también se lo encuentran. Es así que nosotros conocemos lo que es la reforma y la contrarreforma. La reforma prácticamente habla de todo lo que el personaje principal, Martín Lutero, quiso entender sobre lo que estaba pasando en el contexto del espacio social, en el contexto de la realidad, en el contexto del referente, ¿sí? Es así que nos dice que principalmente vamos a identificar cuáles son las causas y las consecuencias de la reforma y sus principales respuestas al CIMA o prácticamente las características religiosas de Occidente. Por otro lado, nos dice que vamos a analizar y diferenciar la historia real de la construcción historiográfica, producto de la investigación basada esto en fuentes y enfoques condicionantes también como materiales y simbólicos. El compañero Freddy que levantó la mano, dígame, Profesora, disculpe, perdón y disculpe que la interrumpa. dígame. Eh, la tarea de emprendimiento todavía no la sube usted. No, tuve un problema con la plataforma, pero ya apenas acabe esta hora, yo ya le subo la tarea del día de ayer, por favor. Gracias, disculpe y perdone nuevamente por No, interrumpir. no se preocupe, muchas gracias mejor igual por estar pendiente. Ya le subo. Lógicamente le subo con una temporalidad que viene a partir del día de hoy, no como ayer, sino como que hoy recién se habilitara la tarea. Bien, entonces continuando con ello, como les mencionaba, prácticamente nosotros debemos comprender a qué se refiere y en qué contextos se especifica la reforma. ¿Qué es la reforma? ¿Qué es la contrarreforma? Generalmente se le conoce como la famosa reforma protestante. ¿Por qué? Porque nos habla de que de una o de otra manera la civilización o el grupo de personas que quisieron atacar a la iglesia prácticamente lo hicieron como en una forma de protesta, lo hicieron con una finalidad de quizás crear un contexto alterno, de crear un contexto diferente a lo que ya se venía conversando, a lo que ya se venía desarrollando en la sociedad. Con esto no quiere decir que 100% se critica a la religión, sino qué es lo que se hace. Compañera Estela, dígame. Sí, dicen buenas noches. Disculpe que le interrumpa la clase. Lo que pasa, Alicia, tengo un inconveniente con mi teléfono para enviar la tarea y tengo que arreglarle. ¿Y será que le puedo mandar el día de mañana? Porque no puedo mandar la tarea, mi teléfono está dañado, Alicia. Me pido de favor. No, no hay ningún inconveniente, envíenla nomás cuando pueda, lógicamente de pronto, si ya le sale con retraso, avíseme por interno para yo poder ayudarle, pero no hay inconveniente, ahí me envía Ok, nomás. ok, listo. Muchas gracias. Ya, listo. Entonces, chicos, de acuerdo a lo que es la reforma, principalmente como les decía, que se le conoce como reforma protestante, es porque prácticamente fue una crítica, como les decía, no a la religión como tal, sino más a la iglesia.
más a los personajes que lideraban en la iglesia. ¿Por qué? Porque lógicamente estas personas, cuando trajeron la religión, cuando empezaron a propiciar y a desarrollar en todo el espacio territorial la religión, lógicamente se lo hacía con una concepción o con un conocimiento de quizás no sé, diferentes tipos de elementos que tenían que ver con la crítica a la civilización como tal, a la sociedad en general. Es decir, impusieron una idea de un Dios juzgador, impusieron la idea de un Dios castigador. Prácticamente, ¿por qué? Porque el resto de sociedades y el resto de civilizaciones desconocían de lo que hablaban, desconocía que era la Biblia, desconocían cuáles eran los ideales que se manejaban en la Biblia. Entonces, lógicamente, siempre existe una persona, en este caso fue Martín Lutero, quien decide prácticamente romper paradigmas y dedicarse a buscar cuál es la verdad prácticamente primordial de la religión. Es ahí donde identifica que no, que prácticamente las leyes, las características, todo lo que la iglesia manejaba era 100% impuesto por los líderes religiosos, por los líderes de las iglesias, pero más no como tal hablando de Dios. Dios no es lo que la religión o lo que la iglesia le estaban dando o le estaban enfocando y le estaban mostrando como tal a la civilización. Para ello y para ir comenzando, vamos por favor a ver el siguiente video que nos habla sobre quién fue Martín Lutero y prácticamente qué quiso hacer con este conocimiento de la Reforma. Vamos, por favor, a ver. Minutos te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre Martín Lutero, la Reforma Protestante y por qué son tan importantes para la historia. No te olvides de suscribirte y empezamos. Partamos de finales del siglo XV, estamos todavía dentro de la Edad Media. Esta era una época totalmente teocentrista. Esto significaba que la Iglesia Católica ejercía un poder inmenso sobre todos los aspectos de la vida. La doctrina de la Iglesia determinaba qué pensar y cómo pensarlo. Las misas, por ejemplo, se daban en latín, aunque el latín era un idioma reservado solo para las más altas esferas, como nobles y miembros del clero. La gente común no lo hablaba, ni lo leía y no lo entendía. Aparte, tener una Biblia estaba penado por ley, y también leerla o interpretarla por sí mismo. El poder eclesiástico monopolizaba el concepto de la salvación del alma, y esta salvación se podía alcanzar por medio de la fe, obras, servicios y donaciones a la Iglesia. Acá es donde entra el tema de la venta de indulgencias. Las indulgencias eran cartas de perdón que emitía el Papa y permitía a quien las tuviera librarse de sus pecados en esta vida y reducir o hasta saltarse por completo el paso por el purgatorio. Y también se podían comprar para un familiar que ya estuviera muerto hace tiempo. Básicamente era tener un boleto directo al cielo, para quien pudiera pagarlo. Esto se venía haciendo desde hace un tiempo, pero con la llegada del Renacimiento, el clero empezó a contratar artistas para las nuevas iglesias y, lógicamente, el dinero tenía que salir de algún lado. Más específicamente, el Papa León X promovió la venta de indulgencias para pagar los gastos de la construcción de la famosa Basílica de San Pedro en Roma. Frente a esto, en 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg un escrito con 95 tesis en las que criticaba al Papa y la venta de indulgencias. En realidad no se sabe si fue tan teatral el gesto, pero con seguridad se las hizo llegar al clero. Estas 95 tesis serían la base de lo que llamamos Reforma Protestante. La idea central era que los creyentes debían buscar el arrepentimiento a través de la fe y no a través de las obras o donaciones de dinero. Lutero creía que no se necesitaba un intermediario como el Papa para comunicarse con Dios y que las escrituras debían ser de libre interpretación. Era una idea muy disruptiva y por eso, 3 años más tarde, en 1520, el Papa lo declaró hereje y lo excomulgó. Pero para esta época, ciertas partes de la nobleza ya estaban apoyando a Lutero y le dieron asilo. Ya refugiado en el castillo de Wartburg, Lutero traduce la Biblia al alemán, permitiendo que la gente común pueda leerla y la interprete por sí misma. Otros habían criticado a la Iglesia a lo largo de la historia, pero terminaron mal. Lutero, en cambio, se pudo valer de una nueva tecnología para la época, la imprenta de Gutenberg, que le permitió imprimir ejemplares y difundir folletos para el nuevo dogma protestante. Lo que inició como una llamada para reformar las indulgencias pasó a ser una verdadera revolución. En sus escritos mientras era perseguido, Lutero también criticaba las riquezas de los nobles y la explotación de los campesinos. Esto inspiró la llamada Guerra de los Campesinos, que tuvo lugar entre 1524 y 1525. Con Thomas Müntzer a la cabeza, los campesinos se negaron a trabajar y a pagar tributos. Hubo revueltas y una gran cantidad de muertos.
Lutero, por su parte, se pronunció en contra de la revuelta y justificó que los príncipes alemanes aplicaran la fuerza y represión. Lo que sigue es un periodo en el que el Papa y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico se enfrentaron a los diferentes príncipes de la corona alemana que apoyaban la ideología protestante. Finalmente, en 1555 se firma el Tratado de Paz de Augsburgo, que enunciaba que cada príncipe podía elegir qué religión debían adoptar los habitantes bajo sus dominios. Luego de esto, el protestantismo se difundió más allá de Alemania y llegó a los países bálticos, Escandinavia, Suiza, Gran Bretaña y Francia. La respuesta de la religión católica fue la Contrarreforma, pero eso te lo cuento en el próximo video. Gracias por quedarte hasta el final y acordate de suscribirte. Bien, vamos a ir desarrollando y destacando más a fondo lo que son las características importantes que el video nos explica. Nos dice principalmente que la reforma se caracterizó por ser una crítica, ¿sí?, a la iglesia, por decirnos prácticamente de una o de otra manera todo lo que estaba haciendo mal los líderes religiosos. Es así que durante el siglo XVI, algunos humanistas cristianos empiezan a denunciar diferentes tipos de abuso que en la iglesia se estaban desarrollando, como la ostentación y la venta de indulgencias, así como también la degradación de algunas costumbres eclesiásticas. El tema de las indulgencias es un tema que se debe tratar bien a fondo, lo vamos a ver más adelante, pero parte de ello también tiene que ver con la ostentación y la degradación de algunas costumbres eclesiásticas. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente se le estaba dando importancia, o se le estaba conociendo como tal a la iglesia como algo que no era, se le estaba dando un trasfondo que no era. No dependía de qué personaje religioso tenía más poder. Aquí no dependía qué estructura social era la que más características tenía, sino que por otro lado se habla, se entiende y se comprende que la iglesia debía ser un espacio de comunión. La iglesia debía fungir como un lugar en el cual las personas se acercan, las personas asisten con la finalidad de buscar respuestas, con la finalidad quizás de tener este tipo de acercamiento con la espiritualidad, pero que no estaba sucediendo esto dentro de la iglesia. En este sentido, aparece este personaje que en el video nos explicaba, conocido como Martín Lutero. Este fue un monje agustino que inicia el movimiento de la reforma, es decir, es el primer personaje en el que dice, no, la iglesia no está haciendo las cosas como debería. ¿Cómo puedo yo entender? Pues analizando. No es tampoco que Martín Lutero quiso criticar a la iglesia y lo hizo de la noche a la mañana sin tener argumentos. ¿Qué fue lo que hizo? Ustedes vieron, creó alrededor de 91 tesis, que prácticamente estas tesis databan de muchos datos investigativos sobre lo que la iglesia estaba haciendo mal. En este caso, lo que él quería buscar era cambiar la iglesia desde adentro. Sí, en este caso, los enfrentamientos doctrinales con el papado lo llevaron a él y a los demás reformadores a separarse del catolicismo y lógicamente constituyen nuevas iglesias, ¿sí? Es decir, se alejan de lo que se conocía como la iglesia principalmente. ¿Por qué? Porque lógicamente a los papas, a los líderes, no les convenía el que se llegue a saber la verdad. No les convenía el que la gente prácticamente abra más los ojos de lo que ya lo había abierto con el humanismo. Prácticamente el humanismo le quitó cierto tipo de poder a la iglesia. Y el hecho de que lógicamente venga otra persona con nuevas investigaciones, con nuevas teorías de lo que la iglesia estaba haciendo mal, pues lógicamente esto no le convenía a la iglesia. ¿Qué es lo que tenía que hacer entonces? Erradicarlos y alejarlos, lógicamente por eso se los consideró como, especialmente a Lutero, como un hereje. ¿Qué quiere decir? Era una persona que quizás estaba teniendo algo en contra de la iglesia y en contra de la religión. En este caso nos dice que de igual manera se crean otro tipo de religiones conocidas como la luterana, la calvinista y la anglicana. Principalmente, ¿cuáles fueron las causas que promovieron el movimiento reformista? Principalmente la corrupción generalizada por el clero, en especial el de Roma.
Hasta en la actualidad nosotros sabemos que en Roma, lógicamente, se desarrolla más el catolicismo a fondo, ¿sí? Es uno de los referentes del catolicismo más grandes que tenemos en Roma. Pero prácticamente, al ser el referente más grande, de una o de otra manera, se le da cierto tipo de poder. Pero este poder, lógicamente, estaba basado en la corrupción. Tenía lazos y nexos no solamente en el ámbito religioso, sino también con la política. ¿Por qué? Porque ahí la política trabajaba de la mano con la religión, trabajaba de la mano con la iglesia. ¿Y qué es lo que se buscaba? Pues de una u otra manera el decir, bien, tú puedes decir en la iglesia que Dios manda a que se paguen los impuestos de acuerdo al, no sé, de acuerdo a un beneficio que se buscaba. ¿Por qué? Porque era lo que 100% se requería, lo que 100% se necesitaba. Pero por otro lado, nosotros comprendemos también que no es el 100% de la realidad. Existía e incluso se dice que hasta en la actualidad todavía sigue existiendo como tal muchos actos de corrupción. Hay muchas cosas que quizás la iglesia oculta. Lógicamente que no se tiene 100% veracidad de este tipo de información, pero se habla de ello. ¿Y por qué se habla de ello? Porque ya viene con este legado, ya viene con estas características. Por otro lado, nos dice que el humanismo, que buscaba reivindicar la libertad humana y la primacía de la razón ante las autoridades establecidas, fue otra de las causas que promovieron el movimiento reformista. Sí, con la ayuda del humanismo, cuando el humanismo le abrió los ojos a las personas, le hizo entender que no necesariamente dependían de una fuerza superior para hacer las cosas, sino que el ser humano como tal era el centro. El ser humano era el que creaba, el que desarrollaba, el que construía. Entonces, por otra parte, se toma como referente a esta característica, que el humanismo impulsó más todavía la idea del movimiento reformista. De igual manera, las reducciones del poder del Papa ante las monarquías, ¿sí? Lógicamente ya al Papa se le estaba teniendo algún tipo de como que visión se le estaba teniendo ya en la palestra por las actividades que hacía, por las cosas que prácticamente con las que se encontraba. De igual manera nos dice que otra de las causas fue la crisis económica de Europa, que estaba generada por la abundancia de metales preciosos provenientes de América. Esto afectó a la nobleza alemana, que vio en las riquezas de la iglesia una oportunidad de recuperar el estatus económico. Entonces, lógicamente, ustedes aquí pueden identificar que prácticamente a la iglesia se le utilizó como un instrumento para obtener réditos económicos para la nobleza. No como tal, como se esperaba, como un espacio de reflexión, como un espacio de quizás encuentro de las personas, no, sino que se le buscaba netamente para un beneficio económico. Por otra parte, la burguesía veía a la Iglesia Católica que prohibía la usura. Esto era un obstáculo para extender sus redes comerciales y bancarias, por lo que apoyaron la creación de iglesias nacionales que no tuvieran subordinadas a la jerarquía católica, sino que promovieran el enriquecimiento como señal divina de salvación. ¿Sí? Aquí viene el enriquecimiento como señal divina de salvación, cuando en realidad no es lo que nosotros encontramos en la religión. Sea cual sea la religión que se profese, catolicismo, evangelismo, la religión que exista, no se puede promover este tipo de actividades que estén ajenas a la devoción, actividades que estén ajenas a la fe. Cuando ya la religión quizás busca o promueve ideales de esclavización, ideales de opresión, ya estamos teniendo un referente bastante complicado, ya estamos teniendo también sobre todo un momento peligroso, se podría decir, dentro de la conciencia y dentro del desarrollo de las sociedades y de las civilizaciones. Pero el principal movimiento y la principal característica que se tuvo dentro de la iglesia fueron las famosas indulgencias, ¿sí? La indulgencia se consolidó por ser el perdón total o parcial de los pecados cometidos. En este caso, las indulgencias pueden ser concedidas por el Papa y los obispos a los fieles que realicen acciones reparadoras, como donaciones, peregrinaciones y oraciones. En este caso, la Iglesia convirtió las indulgencias en un medio para obtener abundantes recursos económicos.
que estaban destinados a la edificación de basílicas y palacios episcopales, pero también enriqueció a las cortes papales y a la jerarquía eclesiástica. ¿Sí? ¿A qué nos referimos entonces nosotros? ¿Qué entendemos? ¿Qué prácticamente conocemos? Que de una o de otra manera nosotros encontramos en la iglesia una forma de obtener dinero, ¿sí? ¿Y cómo se obtenía el dinero? Pues de una forma engañosa, de una manera de jugar con los sentimientos de las personas, de jugar con la fe, con la devoción, con las tradiciones que las personas tenían. Y eso nosotros no podemos tampoco sobrepasar. Uno tiene que ser 100% consciente de que la religión es como tal un referente de algo más sentimental, de algo más íntimo, y que no se puede esperar desarrollar, que no se puede esperar que lógicamente la iglesia ocupe los sentimientos, prácticamente porque es como que jugase con los sentimientos de la persona con la finalidad de enriquecerse. En nuestra lógica, en nuestro consciente actual, nosotros creo yo que sabemos que es imposible el creer que la salvación se puede comprar. La salvación es algo que las personas que creen en la salvación se tiene uno individualmente, sea que se lo gane de forma personal, pero prácticamente no se lo puede comprar. Yo no puedo obtener un rédito económico a partir de la salvación, ¿sí? Entonces, eso fue lo que manejaron las indulgencias. Vamos, por favor, a ver más a fondo, ¿sí? ¿A qué se referían las indulgencias de Para no perderte de nuestro contexto? Vamos, chicos, a ver, por favor. Las indulgencias llegan al extremo fin del siglo XV, principio del siglo XVI, cuando sobre todo el Papa Julio II quiere desarrollar y crear un gran edificio, lo que se va a llamar la Basílica de San Pedro. Para esa gran edificación se necesitaba muchísimo dinero. Entonces tú vienes, pagas una cifra determinada y de esta manera tus pecados serán más o menos disminuidos. Ci sono migliaia di cause di beatificazione, c'è un ministero apposta che si occupa soltanto di questo, che fattura centinaia di migliaia di euro tutti gli anni grazie a questo incredibile business. El Papa Francisco no quiere solo ser bueno, sino que se vea que es bueno. Que nadie piense que en el entregar una limosna a cambio de una bendición haya una especie de negocio, una especie de especulación como la que condenó Lutero hablando de las indulgencias, de la gente que daba limosnas a cambio de indulgencias. El Papa no quiere que se pague ni por sacramentos ni por bendiciones. Que no haya nadie que no se acerque a la Iglesia Católica porque piense que no tiene dinero. Que no haya nadie que piense que tiene que comprar la fe católica, que tiene que pagar para bautizar a su hijo o que tiene que pagar para tener una bendición del Papa. El mismo mensaje que sale en el Evangelio. Jesucristo lo decía, esto lo recibisteis gratis, hay que darlo gratis. La forma recaudatoria de la Iglesia Católica no solo se encontraría dentro de los sacramentos. ¿Qué dice la Biblia sobre el celibato y por qué esta condición es considerada por muchos especialistas como una hábil estrategia para engrosar su poderío económico? En los primeros siglos, en los monasterios, las órdenes religiosas establecieron votos de castidad, pero el clero secular, el clero que vivía en el mundo, para este clero el celibato era optativo. En realidad, este celibato se vuelve obligatorio hacia el siglo XI. Timoteo lo dice muy claro. Los obispos pueden ser casados, el cura puede ser casado. Es más, se está violando el mandato de la divinidad cuando en el Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo. La Iglesia, garantizándose el celibato del clero, se garantiza también que las propiedades que pueda adquirir un sacerdote o un cura, ¿verdad?, van a pasar no a una propiedad individual, sino a la corporación, ¿no? Es decir, van a pasar a la Iglesia y de esa manera la Iglesia va a ir incrementando su patrimonio. Eso fue
debemos tomar en cuenta principalmente cuando hablamos de las características que la iglesia trabajó y de las características que la iglesia tuvo dentro de su contexto para manejarse de una forma de crecimiento, ¿sí? Hay muchas incoherencias que existen entre la Biblia y que existen entre la forma en la que se manejan las iglesias, en la forma en la que se manejan también las estructuras, que no vamos a entrar tan a fondo en estas características porque ya lógicamente estaríamos en algún momento quizás teniendo un contacto con diferentes puntos de vista, diferentes creencias, pero como tal es importante que dentro del ámbito de la historia, dentro de la estructura que la historia a nosotros nos refleja y nos enseña, lógicamente nosotros identifiquemos por qué es que la sociedad se maneja actualmente como se maneja. Ustedes dirán en algún momento, ¿quién dijo que el celibato era parte de los papas, de los curas? Aquí está, nos está dando la respuesta, pero principalmente existe la incoherencia de que en la Biblia se dice que no es bueno que un hombre esté solo. Entonces, prácticamente estos ideales o estas tradiciones, costumbres, fueron impuestas ya más por los líderes religiosos y que ya se volvió parte fundamental del desarrollo de la estructura eclesiástica. Ya se volvió parte como de una costumbre, de una tradición y que constantemente se va cumpliendo, pero que quizás en sus inicios no era lo que se buscaba, en sus inicios quizás no era la finalidad primordial. Vamos por favor a seguir viendo. Fue problemas económicos, cuando se dieron cuenta que, pero eso es una estupidez, que los hijos de los sacerdotes podrían heredar los 4 ladrillos de la iglesia. ¿Cómo se llegó entonces a la etapa moderna de los estados pontificios? Vaticano es el nombre de una de las 7 colinas tradicionales de Roma. El Estado del Vaticano nace recién en 1929 en el concordato que va a tener el Papa Pío XI con el régimen de Mussolini. El 11 de febrero de 1929 se firman los Pactos de Letrán. Estos fueron una serie de acuerdos entre la Santa Sede y el gobierno de Mussolini. Benito Mussolini hace algo muy astuto, que es el Concordato de Letrán, ¿no? Que es ni más ni menos que resolver un viejo pleito que existía en Italia desde la época de la unidad italiana que se produce en 1870, donde el Estado Vaticano queda dentro del Estado italiano. ¿Cuáles fueron concretamente los beneficios que consigue la Iglesia con estos tratados firmados con Mussolini? Le permiten a la Iglesia crear un Estado autónomo, un país, digamos, separado del Estado italiano, que será el Estado Vaticano. Hay un resarcimiento económico muy importante por esos largos años del 70 al 29 de estar sometido al gobierno italiano, y a cambio de lo cual la Iglesia concede a Mussolini el apoyo político, que los sacerdotes no se puedan meter en política, y Mussolini decide quiénes van a ser los obispos de cada una de las regiones de Italia y por supuesto el de Roma también, ¿no? A partir de estos pactos se da inicio a la etapa moderna de los estados pontificios. Diversas prácticas y situaciones habrían ayudado a acrecentar la fortuna año tras año, siglo tras siglo. No se trata solo de bienes materiales como propiedades, oro e inversiones en todo el mundo, sino que también empieza a ser un incalculable valor cultural. De alguna manera, las arcas del Vaticano fueron llenándose hasta convertirse en la institución multimillonaria que es hoy en día. Al final el video nos dice claramente cómo prácticamente no solo las indulgencias, sino varias características y varias formas de trabajo, varias estructuras fueron parte del desarrollo y de la producción que la iglesia tuvo. Si ahora la iglesia, especialmente nos habla de la del Vaticano, como yo les decía, porque prácticamente en Roma es donde más grande es esta estructura eclesiástica y a partir de ella nacen el resto de estructuras eclesiásticas del mundo, lógicamente sea de la forma en que sea de forma positiva o de forma negativa, la iglesia logró obtener réditos económicos.
Aquí nosotros tenemos un ejemplo, más o menos esta que nosotros vemos aquí es una fuente primaria, porque es una indulgencia que prácticamente data de la época de la que estamos hablando. Nos dice, por ejemplo, indulgencias concedidas a todos los fieles. Nos dice que devotamente rezan una salve de esta imagen de María Santísima del Rosario, que se venera en esta iglesia. Aquí nos da un cúmulo de nombres que nos dice que prácticamente todos estos personajes que son líderes religiosos conceden 40 días de salvación. Estas podían ser, lógicamente, de acuerdo al tipo de dinero que se podía ofrecer, se daba también la salvación. Mientras más fuerte era la cantidad de dinero, pues más grande era el tiempo de las indulgencias, pero eran por temporalidades. Más o menos esta imagen que nosotros vemos es como que si se le hubiese ofrecido un título a la gente. Prácticamente se le daba cierto tipo de espacio para poder, entre comillas, hacer y deshacer, porque lógicamente ya tenían comprada su salvación, cuando nosotros sabemos que en realidad no es así. Aquí tenemos dos contrastes de lo que se manejaba con el protestantismo y que era el catolicismo. La reforma protestante dentro de su organización nos habla de que no reconocen la autoridad del Papa. En el anglicanismo el jefe de la iglesia es el monarca, niegan la jerarquía episcopal y un pastor que pueda casarse puede guiar a los fieles. Dentro del catolicismo, dentro de su organización, nos dice que el jefe supremo de la iglesia es el Papa. Se reconoce la autoridad del concilio y la jerarquía eclesiástica, y un sacerdote célibe dirige el culto de los fieles, el celibato que nos estaba hablando. En lo que tiene que ver con la doctrina, en el protestantismo la base de la fe es la Biblia, la salvación se consigue por la fe. En lo que es el calvinismo, Dios destinó a algunas personas a la salvación y a otras a la condenación, es decir, como que estuvieran predestinados. Esta afirmación lógicamente niega la libertad humana. Nuevamente, el calvinismo quiso regresar a una ideología en la cual al humano se le quitaba cierto tipo de libertades de pensamiento. Pero ahora sabemos que lógicamente ya no es una idea estructurada, pero fueron ideales que nacieron a partir de las estructuras que ya se manejaban. En el catolicismo, la base de la fe también es la Biblia y la tradición de las enseñanzas de la iglesia. La salvación se consigue por la fe y también por la realización de buenas obras y no se cree en la predestinación de las personas. En lo que es en el protestantismo, en cuanto al culto, la lectura de la Biblia es en la lengua propia y los sermones reemplazan a la misa, no veneran a la Virgen ni a los santos, y los dos sacramentos como el bautismo y la Eucaristía. Sin embargo, en el anglicanismo no elimina los otros 5 sacramentos tradicionales. Por otro lado, en lo que es el catolicismo, la principal ceremonia es la misa en latín, se venera a la Virgen y a los santos y existen los 7 sacramentos, que son bautismo, Eucaristía, confirmación, penitencia, matrimonio, orden sacerdotal y extrema unción. Prácticamente es la forma en la que se decidió desarrollar, la forma en la que se decidió manejar todos y cada uno de los elementos de la religión. Sea, como les digo, de acuerdo a las necesidades y a las características propias de las personas, sea por otro lado también con beneficios individualizados, pero se creó la estructura de la iglesia. Se ha mantenido hasta en la actualidad la mayoría de estructuras. Claro, se siguen desarrollando la mayoría de estas actividades. Claro, pero lógicamente, como les digo, aquí ya depende más de la libertad, porque ya en la actualidad nosotros tenemos lo que es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y sobre todo el tener el privilegio de estar en una sociedad laica. Es decir, que yo tengo la capacidad de decidir en qué quiero creer, qué ideales puedo seguir, pero ya no como tal siguiendo quizás una estructura opresora, viviendo una vida netamente de quizás formas de beneficio solamente para un grupo en específico. Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Su clase y su tarea del día de hoy y la del día de ayer ya van a estar publicadas en la plataforma. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan una excelente noche todos. Gracias, Luisa.